Bueno, el manual del usuario del tablero eléctrico es un documento que sirve como información adicional de la parte física, del tablero físico. Y allí está todos los conceptos técnicos que se tuvieron en cuenta para el armado del tablero eléctrico, donde incluye la información de la instalación eléctrica en sí. Como vemos acá, primero, el primer punto, determinar cuál es el objetivo de ese tablero eléctrico, o sea, qué tipo de tablero es y cuál es el objetivo de su funcionamiento. Profe, no estoy Ah, compartiendo. no estoy presentando, perdona. Sí, no me di cuenta. Perdón, cachito. Tengo dos drives abiertos, voy a cerrar uno. Estaba confundiendo. Ahora sí. El documento original está hecho en Word, ¿sí? Por supuesto, tendría su rótulo, tendría su información del que provee el tablero eléctrico con su membrete, la información de dirección y todos los datos del que construye. Es una información importante que debe estar registrada tanto en esta documentación del manual como en el registro o en la tarjeta de identificación del tablero eléctrico. La tarjeta del tablero eléctrico es una placa que se coloca en la puerta del tablero, en la parte exterior o interior, indica los datos del tablero eléctrico y del fabricante que proveyó ese tablero eléctrico. Con respecto al dato del fabricante, es una condición indicada en el reglamento. El reglamento dice que aparte de la información técnica del tablero, debe estar la información del proveedor del tablero eléctrico para que pueda ser consultado ante cualquier situación, ya sea de mantenimiento, de garantía o de modificaciones al futuro, ¿sí? Cualquier tipo de información debería ser brindada por el fabricante. Por lo tanto, es obligatorio que en esa plaqueta, y tanto en el manual como en la plaqueta, están informaciones del proveedor del tablero eléctrico, del que armó el tablero eléctrico. Por supuesto, van a estar los datos del inmueble donde se instalará. Esta información hay que solicitarla al cliente. Perdón, primero le dije el objetivo, luego el alcance del tablero eléctrico, hasta dónde incluye, ¿sí? O qué incluye en su interior. Los datos del inmueble, quién es el título de la obra, la ubicación de la obra, pero voy a ampliar un poquito. Me acomodan un poco la hoja porque se me mezcla con esto. La ubicación de la obra, el tipo de inmueble, el grado de electrificación de la instalación eléctrica, donde se suministra el tablero, eso lo podemos determinar con la potencia del tablero prácticamente. Los datos del fabricante responsable, razón social, el quit, dirección, teléfono. El responsable técnico de la empresa que provee, tiene que ser algún técnico matriculado preferentemente. El teléfono, el correo electrónico y la página web en caso que exista, ¿no? Información que esto puede estar, como puede estar en el membrete, pero por ejemplo el dato del responsable técnico no está en el membrete, así que debe estar indicado resumidamente en estos renglones los datos del fabricante responsable. Esta es una condición obligatoria indicada por el reglamento. El reglamento dice que todo tablero eléctrico debe suministrar esta información para el cliente. El cliente conozca quién le provee el tablero eléctrico. Luego indica las normas que se aplicará en su construcción y tanto en la construcción como en la instalación final de ese tablero en el lugar de la instalación. En este caso, bueno, podemos indicar la reglamentación AEA de las partes 4, 5, 6, 7. 4 y 5 se refieren a los materiales y a las medidas de protección. La parte 6 a la verificación final del tablero eléctrico y de la instalación eléctrica, en este caso sería solamente la instalación interna del tablero eléctrico. Y la parte 7 que son, acá tenemos varios capítulos que depende cuál sea el destino, la influencia externa, tenemos distintos capítulos de la parte 7. El 710, 712, el 771, el 770, distintas partes de la reputación aérea dedicadas a distintos tipos de inmuebles y distintos destinos. Estamos hablando de, por ejemplo, instalaciones hospitalarias, instalaciones de generación fotovoltaica, estamos hablando de para edificios dedicados a viviendas, locales comerciales o locales en alquiler, locales unitarios para, por ejemplo,
oficinas, etcétera, etcétera. Luego tenemos la norma de construcción de los tableros eléctricos, que depende del tipo de usuario que vaya a utilizarse. Estaría la norma IEC 61439-1, que es genérica para todos los tipos de tableros, y la parte 2 o 3, ya sea para usuarios de A1, de A4 y B5, o para usuarios de A1. ¿Sí? Va a ser distintos tipos de requerimientos en el armado de ese tablero eléctrico. Entendemos que la parte 3 también comprende para usuarios de A4 y B5, pero la parte 2 no comprende para usuarios de A1, de A2 o de A3. Y algunas leyes particulares que requieran la instalación de esos tableros, en los lugares de instalación de ese tablero eléctrico, algunas particularidades, como por ejemplo, ubicaciones especiales en lugares antiexplosivos, por ejemplo. También, así como hay leyes, hay normas de las empresas, en el caso de instalaciones antiexplosivas, en estaciones de gas o GNC, ahí interviene la empresa transportadora de gas o gas del Estado. No, ¿cómo se llama ahora? No sé cómo se llama la Secretaría de Energía, que dictan normas o resoluciones para que exigen la instalación de estos tableros eléctricos en las zonas o lugares antiexplosivos. Luego tenemos datos del suministro, la extensión de alimentación, la frecuencia, el esquema de conexión a tierra, la potencia máxima disipada del gabinete en caso de que sea material aislante. Si fuera metálico, hay que hacer una aplicación de software para hacer el cálculo térmico del tablero eléctrico y determinar cuál es la potencia a disipar dentro del tablero, si requiere o no la necesidad de ventilación forzada o equipos de frío para que ventile el interior del tablero eléctrico. El factor de potencia de la instalación puede ser dato o no. La corriente por asunto del cortocircuito, eso sí es imprescindible saber para yo dimensionar correctamente los interruptores que van en su interior, o sea, determinar correctamente el poder de corte del interruptor que está en su interior. El valor de cresta de la corriente de cortocircuito, que es 2.26 veces la corriente de cortocircuito máxima que puede ocurrir, que es la trifásica, es un valor para determinar la distancia entre los soportes de barra del tablero eléctrico, el interior del tablero eléctrico, por ejemplo, y la corriente admisible de barras de cobre principal y secundaria en el caso de que haya barras de distribución en su interior. Esto de todas formas ya está determinado más adelante. Hay otros apartados donde habla de las consideraciones de las barras. La corriente admisible de la barra cambia según la posición del tablero eléctrico, se encuentra en la parte superior, se encuentra en la parte inferior, se encuentra en barrados verticales o horizontales, cambia la corriente admisible de esa barra. ¿Por qué? Porque el tablero, al contener en su interior conductores y dispositivos que generan calor, ese calor va a ser mayor en la parte superior del tablero y menor en la parte inferior. Por lo tanto, la corriente admisible de esa barra puede cambiar su valor de acuerdo a la ubicación que se encuentra dentro del tablero. Hay lugares en los que ese valor no es considerado, mientras que hay en otros lugares de altas temperaturas donde sí se debe considerar esa cuestión de tener temperaturas muy elevadas dentro del tablero. Bueno, condición de utilización, en este caso la capacidad de las personas, no tengo expresado otro nivel en este apunte, otras condiciones de utilización, pero puede haber otras como que lo pueden sacar o extraer del libro 3 de la reglamentación AEA 9364 parte 3, donde están muchas consideraciones, por ejemplo, de altura sobre el nivel del mar, de condiciones climáticas, de condiciones de alta humedad o alta salinidad, como ocurre en la costa sur, en la costa del Atlántico, por ejemplo, en República Argentina, son condiciones extras que se pueden indicar dentro de este manual. O, por ejemplo, condiciones atmosféricas límites, como es o extremas, como es la puna, o es zonas muy cálidas, desérticas, donde hay alta temperatura. Luego indicamos la medida de protección que se van a aplicar en el tablero eléctrico. Según el esquema de conexión a tierra, tendremos conexión esquema TT o TNS, en la mayoría de los casos, ocasionalmente TNC, y esas son condiciones importantes para determinar, inclusive, cuáles son los ensayos que se deben realizar dentro del tablero eléctrico en cuanto a la conectividad de la masa, hablando de envolventes metálicas. No es la misma cuestión para tableros en esquema TT que para esquema de conexión a tierra TNS.
La protección por contactos directos hay que especificarla cómo se la contempló, en este caso, las envolventes de la parte activa con un grado de protección de por lo menos IP2X, porque estamos hablando de usuarios de A4 y B5, en este caso en particular. Si fuera usuario BA1, hemos dicho que era una IP3XD para garantizar la protección de las personas que maniobran ese establecimiento. Cuando hay personas de A4 y B5 alcanza con IP2X. Luego, ¿cómo se logra la protección por contactos indirectos? Bueno, acá habla de protección en esquema TT con interruptores diferenciales selectivos de 300 mA, que puede ser interruptores fijos, con valores fijos de sensibilidad o ajustables. En el caso de compacto con block bici, son valores ajustables. En interruptores automáticos selectivos tipo PIA, del formato del PIA, son valores fijos, tanto de la sensibilidad como de la selectividad. También se le indica cómo se protegen los circuitos terminales, en este caso, bueno, que se puede indicar que están todos protegidos con interruptores diferenciales puestos en el tablero eléctrico. Para eso, según el esquema de conexión de la Tierra, hay que indicar si existe necesidad de que la resistencia de protección tenga valor menor de 40 ohmios, y sin embargo, si el esquema TNS no es exigible que la resistencia puesta a tierra sea de 40 ohmios, porque recuerden que el esquema TNS tenemos que las corrientes de fallo son corrientes de cortocircuito entre líneas y neutro, prácticamente porque el neutro tiene potencial de la Tierra. La protección de los conductores y cables para corrientes sobrecarga y cortocircuito, cómo se ha previsto dentro del tablero eléctrico. Estas son consideraciones de cómo se eligen las protecciones, el calibre y el poder de corte, porque tenemos al principio indicada cuál es la corriente máxima de cortocircuito en el tablero eléctrico. La equipotencialización de las masas, que debe lograrse en el interior. Bueno, corriente admisible de los conductores, ¿cómo se considera? En este caso dice que se considera como métodos B1 dentro del tablero eléctrico. No obstante, en el reglamento, en la IEC 61439-1, hay una tablita para determinar a distintas temperaturas las corrientes admisibles de los conductores dentro del gabinete, ya sea sueltos o dentro del cable canal. Consideración de cálculo de corriente admisible de los cables y conductores para determinación de protecciones a incorporar en las reservas. O sea, le tengo que indicar en la reserva cómo cablear esas térmicas en el caso que se agreguen a futuro, o bien pueden ser reservas equipadas que alimentan futuros circuitos que se instalen más adelante de la instalación. Luego hay un par de aprietes. Este par de aprietes indica cómo se van a ajustar todos los bornes para garantizar el correcto conexionado y funcionamiento de los distintos dispositivos de protección, maniobra o de conexión, como son las borneras de paso, en el caso que tengamos borneras frontera. Acá se deben indicar todos los elementos que componen el tablero eléctrico con el torque que corresponde a cada uno de ellos. Acá se deja unas tablitas descubiertas o vacías, para tal forma que al momento de hacer el ensayo final, en este mismo manual, yo registro ese ensayo y voy tildando y marcando los valores que se registraron al hacer el cierre final, el ensayo final del tablero eléctrico. Luego está el ajuste de las protecciones en el caso de que exista el interruptor automático. Acá indico, por ejemplo, tiene una corriente de ajuste, o el rango de ajuste de 250 a 630. El ajuste se hizo a una vez, la corriente nominal, o sea, 630 amperes. La corriente instantánea de disparo temporizada de 1,5 a 10 se la hizo en 5 veces la corriente nominal. Y la corriente de neutro se ajustó a la corriente nominal de los polos, por ejemplo. Había posibilidad, ese interruptor que está instalado, tiene posibilidad de instalarse con el neutro sin protección, con el neutro al 50% de la protección, o con el neutro al 100% de la protección de la línea. En este caso se ajustó. Entonces, la última columnita indica cómo queda ajustado el interruptor al momento de entregarse. El plan de ajuste de equipos de medición, por ejemplo, si ponemos un medidor de energía o analizador de energía, tenemos que poner los parámetros, toda la información, por supuesto, del medidor. Si es posible, un extracto de las conexiones y programación que se hace de ese medidor analizador de energía, como fijando
la relación de los transformadores de intensidad para lectura de corriente, los rangos de tensión que deben registrarse, y cuáles son los datos de, por ejemplo, de corriente armónica que necesito que me determine, y en el panel del analizador de energía puedo dejar ya preestablecido cuáles son los datos que me va a entregar en forma instantánea o constantemente, cuál va a ser, digamos, la pantalla de presentación permanente del equipo de medición. Toda esa información se la podría registrar en este apartado. La consideración de las corrientes admisibles de la barra, para eso tenemos que ver el reglamento, en la parte 770, hay una, 771, perdón, hay una tabla de corriente admisible de las barras dentro del tablero eléctrico. Bueno, así se determina cuál es la barra que se va a utilizar y cuál es la corriente admisible que se tomó de esa barra, que se consideró por esa barra. Aquí un ejemplo de analizador de energía, el PM5110, información para el que realiza mantenimiento, el que va a realizar en tiempos futuros actualización del interruptor, conexiones nuevas o reemplazo, o si se llega a pasar algo, cómo reemplazarlo con toda la información técnica del manual. Esto se puede colocar en el manual o directamente adjuntar el manual del medidor de energía. Ya una decisión que tomamos nosotros. Cómo está conectado el esquema de conexión de empleados, la comunicación, tiene comunicación para poder hacer lectura a distancia, por ejemplo. El conexionado interno, las consideraciones para comunicación, las pantallitas, qué indica la pantalla, como la descripción de la pantalla. Toda información que ya me la brinda el fabricante del analizador de energía. Yo simplemente voy, copio y lo coloco y lo agrego en el manual. Toda la información que sea necesaria para poder configurar y poder tomar lectura de ese medidor de energía. En el caso que puede ser que el tablero tenga un comando de iluminación con contactores, interruptores o contactores modulares. Bueno, eso se debe indicar en esta parte. Cómo se han considerado esos dispositivos de maniobra, cómo se maniobran, dónde está la maniobra, cuáles son las maniobras para distintas bocas. Se puede incluso hacer una tablita donde indicar que tal interruptor es para tal circuito e incorporar dentro de este manual un esquema de los circuitos del comando de iluminación que ya sea en la puerta del gabinete o quizás sea con automatismos o sea con fotocélulas que estén instaladas afuera de la sala de tableros eléctricos. Bueno, están indicadas la barra y bornes principales de puesta a tierra con las indicaciones básicas de su instalación y conexionado. Acá hay una sugerencia, como este es un tablero seccional general, hay una sugerencia para que en el tablero principal se instale un dispositivo de disparo diferencial selectivo, considerando que la instalación eléctrica es el esquema TT, como hemos visto más arriba, en los detalles de la instalación eléctrica. Luego, datos de la referencia del envolvente, con el listado de los componentes, en este caso era un gabinete componible o modular, que tiene todos estos elementos, con sus referencias, de tal forma que si el cliente el día de mañana quiere modificarlo, tenga las referencias bases para poder adquirir, o bien recurrir al fabricante y consultarle en base a la información que tenemos acá. Por ejemplo, le puedo decir que yo tengo el gabinete de código 9797-274 ST, que es un gabinete modular de 600 por 2100, 750, y solicitarle que le quiera agregar un ducto lateral, un ducto horizontal en la parte superior, o un contrafrente o una puerta trasera, por ejemplo. Entonces, con esta información que ya tienen como dato, recurre el fabricante y puede modificar fácilmente ese tablero eléctrico. Lo que no puse acá es el listado de los materiales que están en su interior. Se me está listado todos los dispositivos de protección, en una palabra, toda la paramenta que incluye el tablero eléctrico. Luego hay una descripción del mantenimiento preventivo que debe realizar. Según el tipo de uso de ese tablero eléctrico, indicaremos nosotros cuál es el tiempo mínimo recomendable para mantenimiento. Para tablero de distribución puede ser, de acuerdo a la intensidad de su uso, puede ser 6 meses o un año. Para tablero de corrección de factor de potencia, yo diría 3 meses, por ejemplo.
para algún tablero de uso muy intensivo y que sea primordial para el funcionamiento de la fábrica, quizás se necesite hacer mantenimiento todos los meses. Eso va a depender de la exigencia del tablero eléctrico, del compromiso que tenga con la producción. Eso es muy importante tener en cuenta. No obstante, en el reglamento, en la parte 6, el 9364 parte 6, hay plazos mínimos que se deben respetar según el tipo de instalación eléctrica. Luego se realizan ensayos energizados. En realidad, el análisis termográfico a plena carga se debería realizar una vez ya instalado el tablero eléctrico y estando en funcionamiento para verificar que no hay temperatura excesiva dentro del tablero, tanto en el cable o en las barras o en los dispositivos como en los bornes de conexión de cada dispositivo. Hay que revisar si hay una parada de emergencia, verificar en el laboratorio, en el taller, que funcione el sistema de parada de emergencia, tanto el cierre como la apertura o la energización nueva del tablero eléctrico, con un pulsador de parada con trabas, por ejemplo. Verificación de mecanismos de motorizado, manual automático, en caso de que tengan motorización. Todo lo que es comando, verificarlo en el taller para garantizar que cuando salga a funcionar, funcione correctamente. También verificar que los pilotos luminosos se enciendan correctamente ante la presencia de tensión y falta de tensión, que se apague. Si hay una falta de fase, hacer todos los ensayos del funcionamiento de esa falta de fase para garantizar que el dispositivo funcione correctamente y el esquema de comando o el circuito que comanda este falta de fase cumpla con los requerimientos de corte de energía en el caso de alguno de los defectos que puede ocurrir en la línea de alimentación. Verificación de eficacia del dispositivo diferencial instalado en TP, ensayar el dispositivo provocar una falla interna para verificar que ese diferencial salte. Verificación de polaridad dentro del tablero eléctrico, o sea, si tenemos trifásico L1, L2, L3, verificar que esas fases sean que estén identificadas por conductores del color correspondiente, estén bien conectadas dentro del tablero eléctrico, para que no haya un problema de cambio de giro de motores o cualquier circunstancia que pueda provocar algún daño cuando se ponga en marcha el tablero eléctrico. Ensayos sin energía, presencia de barrera, apriete de los terminales de contorquímetro. Esto se hace al momento de finalización del tablero, se hace un ajuste borne por borne con una planillita, de tal forma de garantizar que se torquearon todos los bornes de conexión del tablero eléctrico. Inclusive los tornillos que corresponden a la sujeción mecánica de los dispositivos de protección y maniobra. Bueno, limpieza exterior, verificación de sello para evitar el ingreso de insectos roedores. Esta verificación se hace antes de la instalación y luego de la instalación, por supuesto. O sea, muchos ensayos que se hacen antes y también se replican después, porque puede ser que en el proceso de instalación o traslado del tablero eléctrico sufra desajuste de borne o pérdida de algún cierre hermético por el trajín del viaje. Ocurre mucho en los proyectos mineros, porque las rutas que llegan al proyecto minero final, por lo general en los últimos tramos es en ruta de ripio, y en el ripio se forma una calamina, que son como ondulaciones que provocan mucha vibración de los vehículos que se mueven por esos caminos. Y muchas veces esa vibración, al ser constante de todo el trayecto, si bien es muy pequeña, pero es tan intensa en cantidad y en recorrido, que muchas veces provocan desajuste de los bornes, inclusive de aquellos tornillos que fueron torqueados en el taller. Así que hay que tener mucho cuidado en ese tipo de trabajos. Cuando el tablero viaja mucho, se debe realizar un retorqueo de todos los bulones, de todos los tornillos, tanto de bornes como de la aplicación mecánica del tablero. Medición de resistencia puesta al tablero, continuidad de las masas metálicas de los componentes del tablero eléctrico. Recuerden, para esto no se puede usar un tester, tiene que ser un instrumento que tenga capacidad para inyectar corrientes con una diferencia potencial de 4 a 24 voltios y que provoca una corriente mínima de 200 mA para garantizar que se verificó la continuidad eléctrica de masas metálicas dentro del tablero eléctrico, sobre todo aquellos tableros eléctricos que van a ser conectados a una conexión a tierra, a un esquema de conexión a tierra TNS. ¿Sí?
verificación de los regulos de los interruptores. Por supuesto, son interruptores que tienen block bici o son ajustables tanto la corriente nominal como la magnética, verificar que estén ajustados correctamente y ese valor ajustado que esté en los planos conforme a obra. Por supuesto que acompañando este manual van a estar los tableros conforme a obra del tablero eléctrico, con toda la información en los planos eléctricos que van a acompañar o van a ser colocados en la puertita, en el portaplano del tablero eléctrico. Una pequeña nota de las ampliaciones y modificaciones del interior del tablero, indicando, bueno, que se deben cumplir las condiciones de utilización de ese tablero eléctrico. Se debe observar que la potencia agregada no supere la capacidad máxima de tanto del embarrado como del interruptor de cabecera, ni del cable de alimentación de ese tablero eléctrico. O sea, no es cuestión de agregar cualquier carga, ampliar un tablero a la potencia que a mí se me antoja, sino verifico que ese consumo nuevo va a ser soportado por el juego de barras, por los conductores de conexión del interruptor de cabecera y del calibre del interruptor de cabecera y, por supuesto, el cable que alimenta ese tablero eléctrico. Si hay que hacer un cambio, habría que hacerlo antes de poner en funcionamiento cuando la carga es superior a la capacidad prevista en el tablero eléctrico. Y después hay fichas técnicas de los productos incorporados en el tablero eléctrico. Esto es bueno que se acompaña al manual. Si se puede transcribir, son fichas muy condensadas o muy fácil de copiar y pegar y que tengan toda la información condensada, sería práctico que en el manual existan, como acá yo pegué, por ejemplo, la ficha técnica del compacto de cabecera de 630 amperes con toda la información técnica que corresponde al interruptor. Esta toda se podría obviar aquellos valores que no son aplicables. Por ejemplo, este valor no es aplicable, lo podría borrar, pero bueno, queda a criterio de cada uno colocar o no la información completa o solamente la que se utilizó para elegir ese interruptor. En este caso, la tensión es 380-415, 50/60 Hz. La corriente de cortocircuito que se tomó como ICU es de 36 kA. Bueno, pues yo copié todo para que esté toda la información tal como la brinda el manual o la página de Schneider. Luego está, si no me equivoco, el Block Bici. Pero está el relé de disparo, Micrologic 2.3, que tiene esta característica LSOI. ¿Sí? Toda la información técnica de los dispositivos. Esto lo podemos agregar como información final al tablero eléctrico. Acá hay otra información sobre el DPS que está instalado. ¿Qué más tenemos? Fíjese que dentro de la ficha técnica indica el torque que tienen que tener los bornes los bornes de conexión de ese DPS. Y este valor yo lo transcribo a la planilla que vimos recién. Esa planillita de torque, por lo general, tanto se coloca en el manual como en el plano, conforme a obra que va en el bolsillito, en el portaplano del tablero eléctrico. Para que cuando hagan mantenimiento puedan saber a qué valor van a torquear o verificar el torque de los distintos bornes de conexión del tablero eléctrico. Pues eso sería una idea de manual del tablero eléctrico para entregarlo junto con el equipo armado. Toda la información extra que pueden agregar, la pueden agregar con mucho gusto para satisfacción del cliente. El cliente, cuando tenga toda la información, va a estar satisfecho. Y cualquier problema que surja, va a tener esta información como datos técnicos para poder realizar mantenimiento o buscar algún reemplazo de los productos que están instalados en su interior. Recuerden que me falta el listado de los elementos de protección y maniobra que estaría en la misma tablita. Yo, bueno, quizá hice, sinteticé un poco. Y en los datos del tablero eléctrico solamente puse los datos y los códigos del tablero eléctrico. Este es el código del artículo y la descripción del fabricante. Deberíamos hacer la misma con todos los elementos que le incorporamos en el tablero eléctrico. ¿Alguna consultita sobre esto? ¿Alguna pregunta? ¿Nada?
No, profe. Les recomiendo que se acostumbren a hacerlo porque cuando hacen la planilla parece increíble, pero pueden detectar algo que se hayan olvidado en el armado del tablero eléctrico. Cuando hacen esto sería como una memoria técnica descriptiva del tablero eléctrico, cuando la completan, ahí se pueden llegar a dar cuenta de algo que se están olvidando en la construcción del tablero eléctrico. Como información, por ejemplo, de falta de pilotos luminosos para indicar la presencia de tensión. Un piloto luminoso puede indicar el accionamiento del pulsador de emergencia que pusiéramos. O otro piloto puede indicar la situación de un protector de sobretensiones, si está activado o no, si está desactivado o no, o si disparó o no disparó, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas cosas que al realizar el manual nos ayuda a complementar con esa información el tablero eléctrico. Al revés, de toda la información del tablero la volcamos en el manual instructivo de que le estamos mostrando. Cuando mayor información tenga, el cliente va a estar más satisfecho. A nosotros nos pasó en el proyecto que hicimos de unos coreanos, que ellos no conocían, por ejemplo, el diferencial, no sabían cómo funcionaba, porque no eran técnicos, no eran ingenieros de la parte eléctrica, eran constructores de tanques, de fibrocemento. Y ellos aparentemente, de donde venían, no usaban el interruptor diferencial como elemento de protección. Así que nos pidieron que en el manual del tablero eléctrico le hiciéramos una descripción del funcionamiento de los diferenciales. Habíamos puesto 2 o 3 variedades distintas, uno que era temporizado, era un block bici, y había otro de 300 mA y había otros que eran inmunizados y otros comunes, o sea, había 3 variedades. Así que nos pidieron que de ese manual le diéramos como una explicación del funcionamiento de cada uno, cómo funcionaba, cómo se testeaban, cómo podían identificar en el caso de un disparo ante una falla de fuga de corriente a tierra, qué señalización tenía o si tenían o no tenían, etcétera, etcétera. O sea, el cliente nos pidió mayor información de lo que nosotros pensamos que fuera necesaria para el uso de ese tablero eléctrico. Y siempre que pongamos algo que salga fuera de lo normal, normal sería un diferencial, bueno, acá en la Argentina, un diferencial, una térmica, un interruptor automático común, sin ajuste. Pero cuando nos salgamos de esos parámetros, de esos dispositivos tradicionales, deberíamos agregar mayor información de los dispositivos nuevos. Por ejemplo, un contactor o un telerruptor, cómo funciona, cómo se manejan, cómo se puede ampliar la cantidad de pulsos para comandarlos, fuera del tablero eléctrico o dentro del tablero eléctrico. Algún PLC que podamos incorporar, bueno, toda esa información de esos dispositivos especiales habría que incorporarla dentro de este manual. Si hay algún enclavamiento, porque hay comando de motores, o hay funcionamiento de ciertos circuitos que tienen que estar enclavados con otros circuitos para que funcionen, bueno, todas esas indicaciones se las debe dar acá en el manual. También se debe indicar cómo se instala, en qué condiciones debe ejecutarse en la sala donde se instala, porque si nosotros hemos pensado en el gabinete IP4, IP40, tenemos que dar instrucciones que debe ubicarlo en un ambiente donde se le pueda proveer ese grado de protección. ¿Sí? O, por ejemplo, en interiores de inmuebles. Si fuera IP54 no podría entrarse a la intemperie, pero hay que ver qué condiciones climáticas se ha sometido ese tablero eléctrico. Hay que analizar también el tipo de sujeción, por ejemplo, en los pozos petroleros que están ya en el sur del país, los tableros que comandan las bombas de bombeo del petróleo son tableros pesados que tienen una base tipo trineo, y ese trineo, que es una base de perfiles ángulos, son abulonados muchas veces al piso porque son tan fuertes los vientos que lo voltearían. Y para no dejarlo fijo, porque son pozos que luego se desplazan de un lugar a otro, no son permanentes, esos tableros son como removibles en el momento de que tengan que trasladar la bomba a otra posición. En ese caso, bueno, son tableros IP65 o IP54 que garanticen la estanqueidad porque están en la intemperie. Quizás no llueva nunca, pero sí haya viento con arena. Si la arena entra en el tablero eléctrico, es muy perjudicial para todos los movimientos
de todos los dispositivos con movimiento en su interior, porque la arena ingresa y es como es cuarzo, es más dura a veces que el vidrio y puede lastimar o rayar los contactos de los contactos principales o auxiliares de los interruptores. Entonces hay que tener cuidado con mantener el grado IP correspondiente. Y si en su defecto, si no sé dónde lo van a instalar, yo le tendré que dar instrucciones de qué consideraciones tienen que tener al momento de instalar el tablero eléctrico. Si no me dan esa información de dónde se instala, ¿sí? Yo debería decirle que este tablero tiene que instalarse bajo estas condiciones climáticas o en definitiva, de las influencias internas a las que puede ser sometido. Si le parece, si no tiene una preguntita, vamos a descansar 10 minutitos hasta las 20:10, ¿le parece? Y pasamos a ver este corrección de factor de potencia, para armar un tablero de corrector automático de factor de potencia. Perfecto, profe. Le consulto por las dudas. La clase pasada había dicho que quedaba la- unas filminas de lo de puesta a tierra. Esas no las vemos entonces. Espera. Habíamos llegado hasta la filmina 23. Ah, bueno, la vemos ahora, después de que retornemos. No, no me acordaba. Perfecto. No, no me acordaba. Bueno, a las 8:10 volvemos. Nos conectamos de vuelta. No se desconecten. Volvemos a. Vuelvo a la exposición.